Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos. Para la periodista Isabel Espinosa, siempre es un gusto poder compartir con ustedes, saber que cada tema nos siguen, están ahí con nosotros y que podemos seguir adelante siempre llevando esos criterios, esas respuestas a las interrogantes que nos hacemos muchas veces en diferentes temas y que de una u otra manera lo único que buscamos en este espacio es generar una opinión sana, una opinión pensada, analizada, con conciencia, donde definitivamente la gente pueda tener los argumentos para poder hablar y llevar un buen mensaje en cualquier discusión donde quiera que esté. Así es que quiero agradecer en esta tarde la presencia de nuestro invitado, analista internacional, el señor Carlos Cascante. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, doña Isabel, estar con ustedes y con usted y con su audiencia esta tarde, esta fría tarde. Fría tarde. Claro que sí. Pues nosotros nos vamos a enfocar en hablar sobre el triunfo de Trump. Casi siempre decimos que cualquier cosa que suceda en Estados Unidos de una manera directa nos afecta como país. Y bueno, ya pasaron las elecciones de que también estuvimos platicando aquí. El señor Trump gana las elecciones una vez más, es el presidente de Estados Unidos. Entonces vamos a tratar de hablar con don Carlos y poder comprender un poco sobre qué pasó, qué es lo que está sucediendo en este momento, cómo repercute a Costa Rica ese tipo de cosas y en fin, vamos a pasar yo creo que un momento de bastante, pero bastante comprensión sobre un tema que sí nos debe de ocupar a todos. Así es que, don Carlos, pasadas las elecciones en los Estados Unidos, ¿cuáles son las primeras conclusiones recogidas al día de hoy? Bueno, a más de 8 días de darse el resultado electoral, creo que hay 5 elementos que a mí me parece importante rescatar. En primer lugar, los Estados Unidos sigue siendo un país polarizado, eh, solo que esta vez el margen de indecisos que ha decidido las elecciones en los últimos años le ha favorecido mayoritariamente a Donald Trump, junto con un trasvase propio de toda campaña electoral. El segundo elemento es que Trump logra hacerse con, o el Partido Republicano, perdón, logra hacerse con el Senado de los Estados Unidos, con una ventaja no considerable, pero sí una ventaja que permite manejar las cosas con mayor espacio, 53-47, salvo que pase algo con el estado de Pensilvania, que va a entrar en un recuento, pero es muy difícil que ocurra. El Senado quedará 53-47, con una Cámara de Representantes que va a quedar muy ajustada. Lo máximo que tal vez podrían obtener los republicanos son 222 escaños, mientras que los demócratas podrían quedarse con 213 si es lo que se da ahora, o incluso podrían subir a 215 si los republicanos bajan a 220. Eso es algo muy ajustado y muy difícil de manejar, mucho menos espacio en la Cámara de Representantes que lo que va a tener el Ejecutivo en el Senado. El tercer elemento que me parece relevante es que el movimiento de Trump, el movimiento Make America Great Again, logra ciertos avances en la población hispana en los Estados Unidos. Es el mejor resultado de un republicano en unas elecciones en los Estados Unidos y desbarata la esperanza demócrata de ganar siempre con un discurso de atracción de minorías. Es un elemento muy importante. El cuarto elemento es la necesidad de los demócratas de reagruparse, porque aunque soy de los que sostienen que no es una derrota masiva, sí es una derrota muy sensible. Es una derrota muy sensible porque perdieron el control del Senado, perdieron el control de la presidencia, los votos electorales no les favorecen, pero los lleva a un replanteamiento que en el caso del Partido Demócrata es un pleito armado entre todos los grupos que integran el partido. Y el quinto elemento es algo que estamos viendo ya casi inmediatamente después de que se produce la elección y que es que este va a ser un gobierno de Trump, creo yo, mucho más organizado,
del que vimos del 2016 al 2020, porque la estructura que controló la campaña de Trump sigue controlando el gobierno, va a seguir controlando el gobierno de Trump y tiene ciertas habilidades de manejo de la figura de Trump que no tuvieron durante la primera gestión de Trump, de forma tal que yo sí espero que sea un gobierno un tanto distinto, eso dependerá de cómo uno lo vea, puede ser bueno o malo. Sí, definitivamente. Las encuestas, don Carlos, auguraban un resultado más estrecho. Sin embargo, Trump gana contundentemente, incluso triunfando en los llamados estados bisagra. ¿Qué factores explican este resultado no previsto por los expertos y encuestadores? Yo discordaría de que no era un resultado previsible. De hecho, vamos a ver, las encuestas siempre manejan márgenes de error. De margen de error ronda los 3, 4 puntos, de forma tal que si uno ve el promedio de encuestas un día antes de la elección, no una encuesta específica, sino un promedio de encuestas, las encuestas daban, digamos que a Harris por medio punto en la elección nacional. Harris va a tener al final 48.5 más o menos y Trump va a tener un 50, de forma tal que el resultado se da en el margen de error de las encuestas. Si vemos los estados más peleados, especialmente los estados del norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, Wisconsin sale por 0.9 puntos porcentuales, una cosa diminuta. Michigan queda en 1.5 y Pensilvania en 2.1. Es decir, Trump gana contundentemente porque en el mapa se ve muy rojo, Todo pero eso es rojo. muy, pero vamos a ver, también las mismas casas encuestadoras y los mismos casas que hacen ejercicios probabilísticos determinaban que Trump tenía un 26% de probabilidad de ganar todos los estados bisagra y Kamala Harris tenía un 16% de ganar todos los estados bisagra. ¿Eso a qué se debe? Que en una elección, cuando va relativamente pareja, es muy difícil que los estados se distribuyan de uno en uno, sino que al final de la campaña alguien puede cerrar mejor, alguien puede cerrar mejor y el que cierra mejor se va a llevar todo porque, porque logra arrastrar más gente. Dato muy interesante, en las encuestas de salida, de boca de urna, perdón, que realizan algunas casas importantes como la NBC, la CBS, cuando le preguntan a las personas, bueno, ¿y cuándo es el momento en que usted se decide a votar? La mayoría de la gente dice, bueno, es que yo me estoy decidiendo en esta última semana. ¿Y por quién se está decidiendo? Por Trump. Es decir, al final del día era una carrera muy pareja y se define hasta el último momento. Y eso es muy difícil de captar para las encuestas, pero yo no diría que fue un fracaso para las encuestas como sí fue el 2020 y el 2016, cuando de veras subestimaron absolutamente a Trump. Ahora, entrando a pensar por qué gana Trump. Trump sigue siendo una figura impopular dentro de los Estados Unidos. Al menos un 53, 54% de las personas en los Estados Unidos no tienen una opinión favorable de Trump. Incluso las encuestas a indecisos eran muy reveladoras. La mayoría de encuestas a indecisos decían, bueno, yo confío en que Donald Trump va a manejar mejor la economía y va a manejar mejor el problema de la inflación, pero como persona no me gusta. Entonces el indeciso estaba en una situación complicada. El indeciso tenía que escoger entre una persona que personalmente probablemente no le agradaba, pero que creía que económicamente le podía resultar mejor. Para concluir con mi larga respuesta, Definitivo. creo que hay un elemento central que define la elección, que es el sentimiento de los estadounidenses sobre la economía.
Durante la administración Biden, la economía, la inflación acumulada fue de alrededor de un 19%. Durante la administración Trump fue de un 9%. Entonces creo que la Mucha gente la dice, bueno, diferencia. creo que Trump es mejor manejando la economía que los demócratas. Y eso impulsa mucho el voto. Segundo elemento que impulsa mucho el voto, el sentimiento anti-inmigración que se está dando en los Estados Unidos muy fuertemente, que basa mucho en eso la campaña de Trump. Y el tercer elemento que a mí me parece fundamental es que la campaña de Harris nunca logró presentar a Harris al electorado. Es decir, ciento y resto de días en una campaña en los Estados Unidos es una cosa muy pequeña como para pretender ganarla. Yo diría que más bien la campaña de Harris hizo un esfuerzo interesante para no quedar tan mal cuando solo tuvo ciento y resto de días para organizarse, con todos los problemas que tuvo para organizarse, pero digamos que el resultado no es tan devastador como pudo haber sido en otros escenarios. Considerando que los republicanos dominarán el Senado y la Cámara de Representantes a partir de enero, ¿puede catalogarse como una victoria de Trump exclusivamente o puede el Partido Republicano percibir como propia esta victoria? Yo creo que Trump es más que el partido. En este momento, Trump es más que el partido. Tome usted en cuenta, por ejemplo, que estados que gana Trump, eh, Wisconsin, Michigan, Nevada, eh, Nevada y Arizona, Trump los gana, estos Nevada y Arizona hasta con cierta facilidad, pero los candidatos republicanos al Senado pierden. Es decir, eh, el partido depende mucho de Trump y Trump es la figura predominante, pero eso no necesariamente garantiza triunfos en otras elecciones, en este caso las senatoriales. Y si vemos, por ejemplo, la estructura de la Cámara de Representantes, igualmente vemos que está muy disputada y va a quedar muy disputada. Va a quedar al margen, es decir, si queda 220 a, 100, a, a 215, por ejemplo, o 221 a 214, y Trump está sacando gente de la Cámara de Representantes para que lo acompañe en el gabinete, vamos a tener que ir a elecciones especiales, pero la mayoría va a quedar mínima, es decir, cualquiera que se separe un poco de la línea del partido complica todo el proceso legislativo para los republicanos. Entonces yo le diría que en este momento Trump es más que el partido, que Trump es la figura predominante, que si alguien quiere tener un espacio en el Partido Republicano, no debe adversar a Donald Trump en este momento. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses y años. ¿Cuál considera usted que fue el fallo del Partido Demócrata y de su candidata a la presidencia? ¿O el Hay un error? elemento, hay un elemento que a mí me parece relevante. A cómo estaba la situación de inflación y la percepción de los estadounidenses de su economía, para cualquier candidato hubiera sido muy difícil ganar. eh, un presidente muy impopular, que ronde el 40% de la aprobación. En ninguna campaña electoral, un presidente con esas características ganaba la elección. Segundo elemento, la inflación es un monstruo que acaba con presidencias y lo hemos visto en las elecciones europeas. Recientemente, incluso el gobierno alemán va a tener que ir a elecciones anticipadas, pero ya habían caído otros gobiernos europeos a lo largo de el último año, porque la inflación es psicológicamente muy complicada, Isabel. Cuando hay desempleo y hay digamos, un 9% de desempleo, el que lo sufre son esas 9% de personas, que es muy doloroso, pero es un 9%. La inflación la sufre todo el mundo que no tiene plata, la sufre todo el mundo que vive en una situación complicada. Entonces imagínese usted trabajar en 3 trabajos y que no le alcance. Entonces, la sensación era muy complicada además porque, por ejemplo, durante la administración Trump
digamos que el ingreso del estadounidense subió más que lo que subió la inflación, por bastante. En la administración Biden subió apenas para compensar la inflación. Es decir, la gente tenía una ilusión de un Trump, de una economía manejada por Trump bastante mejor que la que tuvieron con Biden, pese a que los números macroeconómicos podrían desmentir eso. Pero es lo que la gente siente. El votar es una acción muchas veces irracional. Es de sentimiento, de visión. Así es. Dicho esto, los demócratas tienen un enorme problema. Cuando Biden decide retirarse, que es muy cercano a la elección, y eso es muy novedoso en los Estados Unidos, generalmente un presidente cuando decide no participar, es muy difícil que un presidente en ejercicio que pueda reelegirse no lo haga, pero digamos, los antecedentes cercanos se remontan a la época de Lyndon Johnson en el 68, donde él dice, me retiro, pero se retira en marzo. Y aún así un presidente muy popular, los demócratas perdieron en esa ocasión. Entonces, esa cercanía con el momento de la elección provoca dos cosas. En primer lugar, que Kamala Harris no tenga la capacidad de nombrar a su equipo de campaña, sino que tiene que quedarse con una parte del equipo de campaña de Biden. De hecho, la sede de la campaña está en Delaware, que es el estado de Biden, cuando Kamala es de California. Imagínense lo difícil que es la situación. Como los que empujaron la salida de Biden, para no decir que lo apuñalaron, fueron entre otros, los asesores de Barack Obama, eh, la gente ligada a Nancy Pelosi, la gente ligada a Chom Chomper, líder de la mayoría demócrata en el Senado, incluso gente ligada a Hakeem Jeffries, que es el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Sí, los asesores de Obama tenían bastante tiempo de no tener espacio político porque Biden había decidido sacarlos. Y son los que toman la campaña de Harris. Entonces, vea usted qué situación más complicada para Harris. Por un lado, tiene los asesores de Biden que se han quedado, algunos, no todos, pero algunos. Y por otro, usted tiene los asesores de Obama. Y empieza un pleito enorme entre ellos para definir cómo va a ser la campaña. Y hay, digamos, dos grandes líneas de lo que se quería que fuera la campaña. Una línea que era atacar a Trump como una amenaza a la democracia estadounidense y otra más bien vinculada a intentar estructurar la figura de Harris. Y ninguna tiene éxito. Es decir, el plan Muy no se... difícil. Muy difícil. Un El, panorama muy oscuro. Es decir, para cualquier candidato hubiera sido complicadísimo, pero para Harris se complica más. Ese es un elemento. El segundo elemento es que al final predominaron los asesores de Obama. Y los asesores de Obama creo que se equivocan, y aquí lo digo desde una posición en Costa Rica con no más conocimiento que lo que uno lee en los medios que se meten en ese tipo de Sí, discusiones y que analizan, porque uno no está dentro, pero mi visión desde afuera, puedo estar completamente equivocado, es que ellos intentaron jugar una campaña como la de Obama del 2008. Y de hecho mucha de la narrativa es Obama 2008, pero ¿qué problema? Entre el Obama 2008 y la Harris 2024 hay un mundo de diferencia, una pandemia. El mundo no es el mundo esperanzador de la primera década del siglo XXI, sino que es el mundo otra cosa. complicado del 2024. Entonces la campaña no logra levantar. Eh, Pueden haber otros errores que se han señalado, habría que estudiar, y esto lo van a estudiar por años. Harris intenta convencer a la gente, a la gente, digamos, del centro político en los Estados Unidos, y se lanza al centro. Lanzarse al centro implica abandonar un poco la base. Entonces, digamos que por ahí anduvieron los errores de campaña. Yo igual creo que la campaña para levantar hubiera tenido que ocupar muchísimo más tiempo, muchísimos más golpes
para poder tener éxito. Y aún así, la impopularidad del gobierno de turno y los números de inflación acumulada durante 3 años y medio de la gestión de la administración Biden hubieran golpeado a cualquier candidato demócrata. Porque ella fue parte de ese gobierno. Tuvo la maldición del vicepresidente en los Estados Unidos desde George Bush padre en el 88. Ajá. Ningún vicepresidente en ejercicio, ¿verdad? En ejercicio, siendo el vicepresidente actual de los Estados Unidos, ha logrado ganar. No ganó Gore. eh, a Biden no levanta, por ejemplo, en la primaria demócrata. eh, entonces, el vicepresidente es un destino infame, porque al final del día a usted le achacan todo lo malo que hizo el gobierno y usted está muy cerca. O sea, en el caso de la Casa Blanca, usted está a un enorme pasillo de distancia, a un gran pasillo de distancia. Las oficinas son equidistantes. O sea, usted no puede decir que no estuvo en esa administración, pero lo bueno que ocurre en esa administración, lo que se mide es la popularidad del presidente. Entonces, si el presidente es muy popular, eso no se traslada al vicepresidente. Lo que sí se traslada son las quejas. Es una situación muy, muy complicada la que le tocó vivir a Kamala Harris. Don Carlos, a pesar de haber sido hallado culpable el hoy presidente electo en una corte penal de Nueva York, participó en la contienda. ¿Por qué puede asumir la presidencia? ¿Por qué puede asumir la presidencia en enero próximo? Habiendo sido. Básicamente, básicamente por lo que acaba de hacer el juez de Nueva York que lleva el caso, que el juez Marchand de Nueva York acaba de suspender los procedimientos contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque constitucionalmente hablando, el ejercicio de la presidencia está por encima de cualquier otra obligación, incluso las sanciones penales. Ahora, la pregunta que todo el mundo puede hacerse es cómo alguien convicto puede seguir ejerciendo la candidatura de un partido, porque no hay ninguna legislación en los Estados Unidos que así lo prohíba. Es decir, hasta que una persona esté debidamente sentenciada, goza de todos y absolutamente todos los derechos políticos. Y aquí hay que hacer una distinción jurídica. Una cosa es ser hallado culpable y otra estar sentenciado. Hallado culpable es que se determinó que usted cometió los hechos. Ser sentenciado es que se le impone la pena. Dentro de la pena puede estar la inhabilitación política, una multa. Puede ser que no esté la inhabilitación política, pero sí una multa. A Trump nunca se le sentenció. Se le encontró culpable de haber cometido hechos que se consideran delitos, pero nunca se le impuso una sanción que lo alejara de la posibilidad de ser presidente. La forma más fácil de haberlo separado, fácil entre comillas, era con los procesos de impeachment, porque en el primer impeachment implicaba salir de la presidencia, eso era difícil que pasaba. En el segundo impeachment, como ya se generó cuando Trump estaba fuera de la presidencia, ahí la sanción probable era básicamente la inhabilitación política. Pero si bien en el Senado se tuvieron votos de mayoría, no se tuvo la mayoría calificada necesaria para sentenciar a Donald Trump políticamente. De forma tal que así participa en las elecciones Definitivo. y así gana. Nuevamente, Isabel, en los Estados Unidos yo creo que los votantes en su mayoría pueden perdonar casi todo, menos que suban los precios desmesuradamente. ¿Qué puede esperarse en el estilo, políticas y agenda de la segunda administración de Trump? Yo lo primero que diría es que es una administración que va a ser más organizada que la primera administración. Hay una figura muy relevante en el entorno de Trump, Susie Wills, que fue la encargada de manejarle la campaña, una mujer de 70 años, vinculada inicialmente a la figura de Ronald Reagan y su campaña en la Florida. Después se metió en la política de Florida abiertamente con mucho éxito en diversas campañas, siempre como bajo perfil, como organizadora. Susan Wills ha sido nombrada
jefe de gabinete de Donald Trump. Aquí quizá una explicación para la gente que no esté muy acostumbrada a esa terminología. El jefe de gabinete es la persona que tiene la oficina a la par de la del presidente. Y esa ubicación arquitectónica dice mucho. O sea, es la que abre la puerta, es la que dice quién entra y quién sale, qué llega y qué no llega. Es el alter ego del presidente. Es más importante que el vicepresidente, para definirlo de esta forma. Y la otra persona es Chris LaCivita, que fue el otro organizador de la campaña. Y desde un principio uno ve diferencias en el manejo de la post-campaña, del proceso de selección. Recordará usted, Isabel, que hace 4 años el proceso de selección de gabinete primero fue un proceso tortuoso, lento y una payasada. O sea, que lo presentaron como, bueno, vamos a ver candidatos y audiencias, y parecía como The Apprentice 2.0. Sí. Esta vez no, esta vez no, esta vez los nombramientos han salido un día después, empezaron a sacar nombramientos. Sí. Un día después, y nada de payasadas, es decir, vamos, fulano de tal, fulana de tal, y así. Eso demuestra que Susan Wills tiene el control del proceso. Qué Esto es el primero. interesante. Lo segundo es que eh, en el primer gobierno de Trump, el partido republicano era más grande que Donald Trump. Entonces, muchos de los nombramientos estuvieron vinculados con las preferencias del establishment republicano. Esta vez no. Esta vez están de acuerdo con las preferencias del grupo que está a la par de Donald Trump. Entonces, eso podría generar un poco más de cohesión que lo que vimos en la primera administración, que si uno lee todas las crónicas, fue caótica, había pleitos de un lado para el otro. Segundo, la familia cercana de Trump no está metida, que era un elemento distorsivo. Yo espero de esta segunda administración que va a haber una mayor organización en el manejo de la toma de decisiones. Por eso, esto no quiere decir que todas las decisiones son buenas, lo que digo es que van a ser más eficientes. Lo que nos están dando los nombramientos es una enorme predominancia del tema migratorio. El tema migratorio se va a llevar, ocupan dar un golpe de timón en el tema migratorio y lo van a hacer. Eso no es bueno para Centroamérica. De una vez lo aclaro. Eso no es nada bueno para Centroamérica. Los nombramientos son de personas que tienen, digamos, poca tolerancia, para no decir que persiguen migrantes. Es una línea es en esa línea. Lo segundo que nos revelan los nombramientos de la administración Trump es una reforma de la seguridad, del esquema de seguridad nacional de los Estados Unidos. El nombramiento de Marco Rubio como posible secretario de Estado hace una diferencia. El nombramiento de un congresista, Michael Waltz, como asesor de seguridad nacional, también lo demuestra. Generalmente, estas dos figuras son trascendentales en el manejo de la política exterior de los Estados Unidos y ambos son conservadores con una visión pro-Israel muy, muy fuerte, con una visión anti-Irán y con una visión anti-China. Entonces, digamos que todo apunta a que los Estados Unidos van a intentar finiquitar el conflicto en Ucrania, fortalecer a Israel en el Medio Oriente para poder enfrentarse a China en el Pacífico. Esa es la impresión que dan esos nombramientos, y que la migración va a ser central. Todavía no hay un nombramiento del asesor de comercio exterior ni del posible secretario de comercio exterior, como para ver cómo va a ir el asunto de los Justo eso le iba a aranceles. preguntar, que en temas como comercio libre mundial, cambio climático, relaciones con otras superpotencias como China y la Unión Europea, ¿qué se espera? En cambio climático ya hay un nombramiento del director general de la EPA. La EPA es la Agencia Ecológica de los Estados Unidos, donde se nombra una persona que tiene una visión desregulatoria,
Es decir, lo que se dijo es, queremos en el plano interno liberar regulaciones para las excavaciones petroleras y de gas natural y queremos atacar el tema migratorio. Entonces, el ambiente tiene los días contados, como lo hemos visto. Probable que los Estados Unidos se separen del Tratado de París sobre protección ambiental, se permita la excavación petrolera en lugares que la administración Biden no lo permitió abiertamente. Y en migración vamos a tener un elemento de esta forma. Le decía que en comercio todavía no hay nombramientos, y para mí eso es muy relevante. Hoy estamos eh, 13 de 13 de noviembre noviembre. y todavía no hay nombramientos. Es que eh, es muy importante a quién nombre, porque son puestos muy relevantes y muy poderosos. Entonces, uno puede ver, bueno, si esta persona ha ido por esta línea en los últimos meses, esa es la línea que continuará. Vamos a ver, ¿qué ha dicho Trump? Trump ha dicho que quiere ponerle 60% de arancel a lo que venga de China. Eso es una guerra comercial abierta. Pero la lógica de Trump siempre es amenazar para después negociar. Entonces no nos creamos esa amenaza inicial, porque la lógica siempre es hago el bully, o sea, buleo para después negociar. Esa es su estrategia de negociación. Y es muy probable que así vayan. Creo que nos estamos moviendo a unos Estados Unidos que van a ser muy proteccionistas, que no es muy diferente de lo que ha sido la administración Biden, pero va a ser un proteccionismo selectivo, selectivo en razón de productos y bienes esenciales para los Estados Unidos y la seguridad de los Estados Unidos, todo lo que es tecnológico, ahí va a haber proteccionismo fuerte, duro, porque la lógica de ese proteccionismo es atrasar el desarrollo chino. Pero también va a ser selectiva en torno a quién se le ponen los aranceles. ¿Por qué? Porque Trump en campaña dijo que igualmente le pondría aranceles de 20 a 10% a todo lo que llegara fuera de los Estados Unidos. El gran problema de esto es que piensa en el caso de México donde el 70% de lo que se exporta es a los Estados Unidos, pero un 60% de las empresas que exportan son estadounidenses. Nadie le va a poner aranceles a sus propias empresas, salvo que quiera motivar que se retorne. Pero usted no puede garantizar el retorno absoluto porque rompe el equilibrio económico de esas empresas. Para entrarle a Centroamérica, porque es lo que más preocupa, yo creo, a la gente. Bueno, ¿qué Por pasará supuesto. si este señor ha dicho que le va a meter 10, 20% y ahí estamos nosotros? Vamos a ver. Yo creo que lo primero es llamar a un poco de tranquilidad. El comercio de Centroamérica a los Estados Unidos es un comercio marginal. Representa muy poco del comercio de los Estados Unidos. El centro del comercio de los Estados Unidos está con sus dos vecinos grandes, México, Canadá, con los europeos y con China. Esos son los polos del comercio de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un comercio marginal. Es decir, nosotros no representamos una amenaza a la economía de los Estados Unidos, primero. Es un elemento muy importante a tener en cuenta. Segundo, gran parte de lo que exportamos desde Centroamérica y especialmente desde Costa Rica a los Estados Unidos es debido a la inversión de los Estados Unidos en la región. Por ejemplo, Costa Rica anda en el 65% de inversión extranjera vinculada con los Estados Unidos. Es un elemento de protección que es muy importante y no es fácil de subestimar. Entonces, yo creo que en la parte comercial hay que tener paciencia y esperar a ver qué es lo que ocurre. Durante la primera administración pasamos esa administración sin mayor problema. ¿Por qué? Precisamente por los factores que le estoy diciendo. Comercio marginal y que la mayoría del comercio es de casas estadounidenses. Don Ahora, Carlos, sí, perdón, continúe mejor, continúe. no, termino nada más la idea. Sí, Es muy probable, eso sí, que veamos que las empresas que están invirtiendo en Costa Rica digan, ok, vamos a detenernos un momento
y vamos a esperar cómo son estos primeros meses, que es la lógica de cualquier inversor. Y claro, existe un miedo a que Trump le diga a sus empresas retornen a los Estados Unidos. Lo que pasa es que eso pasó en la primera administración y las empresas tuvieron que negociar con Trump, pero no todas las empresas se desubicaron. Y aquí yo voy a algo que es la geopolítica de los Estados Unidos. Y Centroamérica es parte de la geopolítica de los Estados Unidos. O sea, geopolíticamente hablando, Centroamérica forma parte de los Estados Unidos. Ajá. Entonces, no somos una esfera distante de los Estados Unidos. No generamos inseguridad hacia los Estados Unidos. Y esos son elementos que se van a tomar en cuenta. Sí creo que va a haber un impasse. La inversión ha estado entrando muy fuertemente a Costa Rica. Pienso que puede haber un impasse en los primeros meses de ver, bueno, que Sí, hasta dónde va a llegar esto. definitivo. Pero, pero no creo que estemos ante un escenario tan caótico como a veces creemos pensar en materia comercial. Otros temas yo creo que sí vamos a entrar en un escenario caótico. Bueno, pues la otra pregunta es, ¿escalarán los conflictos actuales bajo su presidencia o más bien podrían desescalar, especialmente el conflicto entre Ucrania y Rusia y entre Israel y Hamas y el Líbano e Irán? Me parece que donde va a escalar es en la relación con China, dependiendo de qué se imponga dentro de la administración. En el caso de Israel, el Medio Oriente en general, hay un elemento importante. Ya Israel cumplió todos sus objetivos, digamos, militares en la Franja de Gaza. Y creo que está cerca a cumplirlos en el Líbano. A mí me parece que una nueva administración Trump lo que le va a garantizar a Israel es el control del día después. Es decir, qué va a pasar con Gaza, qué va a pasar con el sur del Líbano. Y algo muy importante, qué va a pasar con la franja, perdón, con el West Bank, con Cisjordania. Eh, Vamos a ver, el flamante nominado de Trump para ocupar la cartera de defensa ha dicho que Israel tiene derecho al territorio completo del antiguo Israel, del mar al océano. Eh, Mike Huckabee, que acaba de ser nominado como embajador en Israel, que es de las derechas más extremas Ujú. religiosas de los Estados Unidos, habló que la anexión de la banda oriental, es decir, de Cisjordania, es una posibilidad y ya lo dijo con un posible nombramiento como embajador. Yo creo que en el Medio Oriente, para los palestinos, la llegada de Trump es mortal. O sea, la posible solución de dos estados no va a ir e Israel va a tener mucha libertad para moverse. Lo otro es la relación con Irán. La administración que se viene va a ser completamente anti-iraní. Y eso podría ser un acicate a un conflicto. Ahí, digamos, la contención del conflicto es que Irán internamente está tan débil que no le conviene ir a un conflicto, porque eso podría Y que causar. decidan retroceder. Irán en general ha intentado retroceder. Lo que pasa es que es una situación complicada la del gobierno iraní. Se Ujú. retrocede mucho, lo que le está diciendo a su pueblo es que es un gobierno débil, entonces es más fácil votarlo. Si Ujú. avanza mucho y genera un ataque de Israel en serio, un ataque de Israel en serio, de ahí eso puede causar un caos interno que también lo lleve a la caída. Pero digamos que esa debilidad interna en Irán, digamos, es una contención al conflicto. En Ucrania está claro que Trump quiere un cese al fuego. Lo que pasa es que ahí vamos a ver qué ocurre, porque para que se produzca un cese al fuego tiene que haber un acuerdo con los europeos.
Y los europeos no quieren un cese al fuego. Los europeos quieren que Ucrania siga peleando hasta que Rusia Ujú. quede debilitada. Rusia ha seguido avanzando a paso muy lento dentro de Ucrania. mm, y digamos que la posibilidad de un acuerdo es complicada. Es complicada. Lo que pasa es que si los Estados Unidos se retira o retira completamente la ayuda a Ucrania, ahí yo creo que no está dinamitando ese conflicto, está dinamitando la Alianza Atlántica. O sea, entraremos a un esquema de sistemas de seguridad donde los europeos decidirán abiertamente retirarse cada vez más de la cercanía con los Estados Unidos, y creo que eso podría ser contraproducente para los Estados Unidos porque los acercaría a China. Es decir, no es algo tan fácil como que yo me voy y no va a tener consecuencias. Lo mismo pasa con los aranceles. ¿Verdad? Si los Estados Sí, Unidos viene y le mete un 20% de arancel a los productos europeos, los europeos vendrán y le meterán 20% de arancel a los productos de los Estados Unidos. No es ese exactamente. mundo en que los Estados Unidos dice, bueno, yo hago lo que me da la gana. Es otro mundo. Lo que pasa es que siento que los nombramientos de Trump están dirigidos a reposicionar una hegemonía muy unilateral de los Estados Unidos en el mundo. Don Carlos, ¿cómo se visualiza la postura en este momento con respecto a los regímenes autocráticos actualmente presentes en el área de América Latina, como Maduro, Ortega, o Díaz, Canel en Cuba? Creo que van a tener más presión siempre y cuando las condiciones geopolíticas así lo permitan. ¿Qué quiero decir con esto? Si los Estados Unidos logra producir más petróleo, quizá pueda aumentar el nivel de sanciones contra Venezuela. Pero si no lo logran, no lo creo, porque encarecerían el petróleo. Eh, no lo veo por ese lado. A Nicaragua va a depender de varias cosas. Cuán peligrosos vean los estadounidenses la presencia de China en Nicaragua. Y en Cuba, yo le diría que la presión ya está muy alta. Es decir, la administración Biden no redujo o redujo muy poco lo que había hecho la primera administración Trump. Entonces, vamos a ver. América Latina, en este momento en Washington, la principal preocupación está vinculada con la migración. Y cualquier gobierno que garantice que la migración no sea abundante va a ser protegido por Washington. Le guste o no le guste, se parezca o no se parezca. Ahora, eso de lo que hablan de una deportación masiva de Ajá. indocumentados, ¿será una realidad? Vamos a ver, ellos hablan de 20 millones de indocumentados que deben ser expulsados en 4 años. En realidad, lo que dicen las estadísticas es que deben haber unos 13 millones de indocumentados. Para sacar 13 millones de indocumentados, en este momento usted ocuparía 938.000 billones de dólares. O sea, 938.000 millones de dólares. O sea, 938 billones, 938.000 millones de dólares. O sea, es demasiado dinero. Yo creo que la administración sí va a hacer deportaciones pesadas, pero luego de un ejercicio de intimidación para que la gente se vaya. O sea, mucho de la política migratoria de Trump se basa en la intimidación. ¿Harán movimientos para sacar gente? Muy probablemente que sí, pero no dan las capacidades para expulsar a esa cantidad de gente. Y más importante aún, eso encarecería a los Estados Unidos muchísimo, porque esa población que no cobra seguro social, Ujú. que cobra por abajo del mínimo legal, del salario mínimo legal, abarata la producción agrícola de los Estados Unidos, abarata el proceso de servicios en los Estados Unidos como jardinería, reparación. Entonces, sería muy contraproducente económicamente hablando que eso se dé. Y créame que si hay algo que define la política en los Estados Unidos es el bolsillo, tanto el bolsillo de los grupos de abajo como el bolsillo de los ricos.
¿Cómo Entonces, impactaría esa decisión política en materia de migración irregular, hoy convertida en uno de los principales temas de la agenda de Estados Unidos con América Latina? a eso voy. Entonces, si se producen esas deportaciones, que le aseguro que van a ser en su mayoría centroamericanos, porque con México hay una negociación distinta, eso lo que puede producir es que los estados centroamericanos reciban mucha población que no están preparados para recibir. Habría una merma en la cantidad de dinero proveniente de remesas, que por ejemplo para países como El Salvador es el principal ingreso de la economía. Guatemala es creciente y Honduras es creciente. Y en Nicaragua ahora es creciente. Entonces económicamente sería letal para Centroamérica. Y también el manejo de poblaciones que van a requerir más servicios va a ser muy duro. Y los que estén pensando es que en Costa Rica la gente no migra. Recuerden que si la gente no puede migrar a un destino específico, pongo el caso de Nicaragua. Nicaragua ha estado expulsando gente a los Estados Unidos. Si esa gente no puede migrar a los Estados Unidos, vendrán hacia Costa Rica. Y un segundo elemento que a mí me parece muchísimo más peligroso es que el objetivo no va a ser solo deportar, el objetivo es que no se acerquen a la frontera. Entonces los Estados Unidos ha venido desde la primera administración Trump, siguió la administración Biden haciéndolo, poniendo barreras a la migración en el recorrido hacia la frontera sur de los Estados Unidos. El primer muro a esa migración se llama el tapón del Darién. El segundo muro, México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el tapón del Darién? En el tapón del Darién, la gente se está embarcando antes de llegar al tapón para trasladarse vía lancha en un trayecto bastante peligroso, que les están cobrando de $2,000 a $3,000 por el viaje. Esto es un gran negocio perverso. La gente llega a la frontera con Panamá y se está pasando hacia Costa Rica. Si la administración Trump determina que Costa Rica debe ser un tapón, un muro, ahí toda la presión para que lo seamos va a ser muy fuerte. Y la presión de la administración Trump puede ir desde lo comercial hasta la inversión. Entonces, el Y país nuestras tiene, fronteras son muy porosas, o sea, están muy polarizadas. así era el tapón del Darién, ahora está bloqueado. Es decir, nosotros podemos empezar a tener problemas en frontera muy serios. Y el otro elemento es lo que se denomina los tratados de tercer país seguros. ¿Qué es un tratado de tercer país seguro? Un país dice, yo no quiero que alguien entre a mi país. Entonces, tiene que pedir asilo en un tercer país. Ahí pide asilo y ahí se queda hasta que el país hacia donde se dirige decida si quiere darle el asilo o no dárselo. Entonces, ahora nosotros tenemos el problema de la migración en tránsito, ¿verdad? Que ha sido un Así es. problema serio, se ha logrado reducir, pero podemos pasar, si la exigencia de la administración Trump es de ser un tercer país seguro, como se convirtió Guatemala, Honduras, El Salvador, durante la administración Trump, si a nosotros nos piden ser un tercer país seguro, esa migración va a dejar de ser migración en tránsito para convertirse en migración en espera. Y eso acarrea muchos problemas para un país que dice que respeta los derechos humanos, que dice que respeta el trato a los migrantes, pero al mismo tiempo va a tener una crisis de xenofobia de personas que van a estar diciendo es que a Horrible. los migrantes los tratan mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una crisis para Costa Rica que debe empezar a pensarlo con cierta preocupación. Definitivamente creo que nos esperan muchas cosas todavía. Y ya para terminar, don Carlos, ¿qué Uh puede -huh. esperar Costa Rica de esta nueva administración Trump? Bueno, como le he mencionado, tiene que prepararse para el giro y para las políticas migratorias de la administración Trump. Tiene que tener claro que la apuesta por el 5G en manos estadounidenses o empresas que no sean chinas es definitiva. O sea, creo que ahí no va a haber vuelta de hoja, por las buenas o por las malas. Durante la administración Biden parece que fue por las buenas. Durante la administración Trump
será por las malas si esto no prospera. Me parece que eso es algo muy evidente. Eh, Tiene que prepararse también para aprovechar ventajas que puedan venir. Es decir, si la administración Trump sigue con la política de desubicar inversiones del Pacífico y traérselas a su espacio geopolítico más cercano, Costa Rica podrá seguir aprovechando oportunidades como lo ha hecho. Y algo muy importante es que Costa Rica tiene que seguir acercándose no solo a la administración, el poder ejecutivo, sino tratar de hacer balances en los partidos políticos estadounidenses, tratar de establecer vínculos muy cercanos, esto generalmente lo hacen las embajadas, con líderes de los partidos políticos para intentar mitigar posibles, posibles impactos de cambios de lo que hemos tenido hasta ahora. Creo que tenemos mucho que pensar, don Carlos. Mucho que hacer. Yo creo Pensar que para poder hacer. Yo creo que más que nunca es importante tener un servicio exterior profesionalizado, una cancillería profesionalizada para enfrentar precisamente este tipo de cosas. Al final del día es parte de estar en una esfera de influencia de un país tan importante como los Estados Unidos. Definitivamente. Don Carlos, muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto.